Ya, a propósito de hipismo también y de cosas que nos ocurren y también de definiciones de lo que somos como chilenas y como chilenos, acaba de salir una reedición de un libro que hace unos 16 años más o menos dio mucho, pero mucho que hablar en Chile. Me refiero a Ciútico, a este libro del periodista Óscar Contardo, que habla de esta palabra que nació en Chile, la palabra ciútico, el arribismo, el abajismo y la vida social en Chile, con el prólogo de Matías Rivas, que está muy, muy interesante, a la luz de hoy también, una reedición, como te decía, que hace Óscar Contardo dentro incluso de lo que es este nuevo gobierno de una generación distinta, como hablábamos con Rodrigo Álvarez, pero también de 5 años que se cumplen del estallido social. ¿Cuánto tuvo de ciútico o no ese estallido social, ¿no? A la luz de todo lo que vino después? Lo conversamos en el estudio precisamente con el periodista Óscar Contardo. Óscar, bienvenido a este Living Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Oye, felicitaciones por todo lo que ha sido este libro ciútico. 16 años. Imagínate, 16. 16 años desde su lanzamiento. A ver, déjame ver si la matemática no me falla. Un país distinto, 2008, parecido pero distinto. 2008, sí. 2008. Claro, otro país, pues. Estábamos con la presidenta Bachelet 1. Claro, era Bachelet, la presidenta Bachelet en su primera administración. Veníamos saliendo del primer movimiento de los pingüinos, el 2006. Claro. Todavía no empezaba el movimiento estudiantil del 2011. Los temas eran distintos. Mira, es que hay un cruce ahí entre, claro, un momento diferente, pero una estructura que se mantiene, que es lo que hace que el libro perdure, digamos, que se pueda leer hoy día, que se haya podido leer durante estos 16 años sin que haga ruido, sin que haya envejecido. Claro, es un clásico ya, ¿no? Cuando tú lo has dicho. Cuando ya traspasa generación un libro, ya es... Sí, espero... No, bueno, no. Lo que nos convierte a nosotros en escritores. No, yo viejísimo. Porque aparte que me pasó el otro día que en una radio una productora me dijo, yo lo leí en el colegio. Claro. Entonces, es una anda persona acostumbrándote adulta porque eso te va a pasar muchas veces. Claro, que te dice que lo leyó en el colegio, te hace sentir anciano. Oye, estábamos viendo que la palabra ciútico es una palabra, es como pololeo, es una palabra muy chilena. Chilenísimo, es una expresión muy local. Hay registros de que en alguna región del interior de Argentina, o sea... No, pero la Argentina siempre se... No, en una región que era limítrofe con Chile, claro. En algún momento se usó, pero es una expresión de aquí. O sea, la RAE lo aceptó como un chilenismo. Es chilenismo, es total. Y claro, aunque se asemeje a la idea, sea fronteriza con otras ideas como cursi o como snob, no es exactamente eso, porque es una palabra que define a un sujeto, a un comportamiento en un esquema muy local, que solamente los chilenos dominamos en plenitud. Está buena la definición que tú traes de Tito Munt, de periodista Tito Munt también, legendario Tito Munt, ¿no? Es la palabra más típica de Chile, dice Tito Munt, sobre ciútico. No tiene nada que ver con el cursi español ni el guachafo peruano. El ciútico no tiene nada que ver con la clase media. Puede ser ciútico y gastarse media docena de apellidos vinosos. Carlos Batier decía que existe el ácido nítrico, el ácido cítrico y el ácido ciútico. Claro, es una palabra y un comportamiento que estimuló a muchos escritores, bueno, Tito Munt, a Joaquín Edwards Bello, durante el siglo XX, básicamente porque era una palabra donde se podía denostar a ciertos personajes desde una situación de poder. Y podía llegar a ser un pasatiempo familiar. Porque es hablar de la revista, es hablar del que quiere acercarse al poder desde la perspectiva del poder. Entonces eso es muy cómodo. Pero ¿es un arribismo que tiene que ver con el poder o también con la clase social? No, pero eso es poder. Perfecto. O sea, siempre no es poder. solamente el dinero o pertenecer a la clase. Claro, es la idea de la pertenencia, que es, claro, una idea como universal. Siempre hay referencia a eso en distintas sociedades, pero que en Chile se da en un término muy particular por las características
que tiene el país desde la colonia. Ya. Que es una sociedad muy pequeña, muy aislada, donde todo el mundo se conoce mucho, con una élite que ha sido súper continua, sin grandes cambios durante los siglos. Ya. La élite argentina, por ejemplo, cambió mucho después de la inmigración masiva italiana. Europea, con el peronismo entre medio, bla, bla, bla. En el caso chileno no, se ha mantenido, digamos, son más o menos el mismo tipo de relaciones. Las fortunas nuevas son absorbidas por esta forma antigua de vida, y aparte una élite que es de una ciudad solamente, que es Santiago. No hay muy competencia, claro, ¿no? súper concentrado. En Colombia hay competencia, por ejemplo, entre distintas ciudades, y en Estados Unidos, ¿para qué decir? Claro, aquí todo ocurre en Santiago. Lo digo como provinciano, no lo digo como una cosa jactanciosa, porque la gente en provincia ahora se dice regiones, pero se siente como minusvalorada por eso, pero es así. Ya usted es curicano, sí, Sí. es como de la casa también. Bueno, sí, no. Oye, veamos algunos pasajes de tu libro, Oscar, para ir entendiendo también en qué consiste esta reedición de Ciútico. Por ejemplo, esto que traes en el prólogo. Dices: ¿fue ese el caldo de cultivo para que en torno a la bajista apareciera la caricatura del ñuñoíno, una especie de ciudadano de ingreso medio alto que recrea en su entorno una forma de vida elitista que renega de serlo? Ese nuevo personaje se considera a sí mismo parte de un mundo popular, aunque demográficamente esté ubicado en los quintiles más privilegiados y sus gustos y vida social sean fronterizos con la élite. El surgimiento, ¿no?, del ñuñoíno. Claro. ¿Qué significa ser ñuño? Esta viene en las notas de autor. Yo soy ñuño, me pensé. No, sí, pues sí, esto no. El concepto que ahora se transformó en algo despectivo, la idea del ñuñoíno, empezó a popularizarse después del estallido social. Ya. Acuérdate que a la par de las manifestaciones de Plaza Italia, empezaron a organizarse marchas en Ñuñoa o concentraciones en Ñuñoa, que eran como aparte. Ahí empezó, en esa distinción. Y tiene que ver más bien con este punto de la aspiración a vivir mejor o a vivir de una manera distinta a la mayoría. Porque no podemos decir, a ver, incluso en la idea de Ñuñoa y de todas estas burlas, se refieren a una parte de la población de Ñuñoa, a un estereotipo. ¿Pero quién se burla de Ñuñoa? ¿Quién es? Principalmente. ¿Desde dónde viene la burla, crees tú? La burla primero aparece de quienes no comparten ese mismo modo de vida y que son personas a las que, por ejemplo, se sumarían a los reclamos del estallido social, a las demandas del estallido social, pero que sus demandas no vienen desde ahí, sino desde una necesidad más acuciante, necesidades materiales más acuciantes, necesidades de perspectivas profesionales distintas, menos cómodas. Ya. Pero hay un sentido social del ñuñoíno, me imagino, ¿no? De hecho, fue una de las 8 comunas en todo Chile donde ganó el apruebo al primer proyecto constitucional, por ejemplo. No, pero sí, las dos cosas son mezcladas. A ver, aquí no es un juicio moral, estoy explicando por qué eso cobró sentido. Claro. Esto en las notas del autor, no en el libro en sí. ¿Por qué eso cobró sentido? Porque básicamente te proponen no solamente unas demandas, sino una forma de vida. Y una forma de vida a la que mucha gente no tiene acceso. Ya. Para entenderlo un poco, entonces, porque tú también tienes un término, no sé si está relacionado con esto, que es el abajismo. Claro, básicamente eso. Ya. ¿Qué sería una abajista frente a un ciútico, por ejemplo, no? El abajista es la persona que, viniendo desde una situación privilegiada, abraza un discurso por los no privilegiados o por los más desvalidos, por decirlo así. Pone en escena en algún minuto unos gustos o un acercamiento al mundo de lo que considera como propio de los no privilegiados, pero que al final del día, como se dice,
como dicen los ciúticos ahora, igual es élite. Ya. Igual al momento de la crisis va a su lugar de pertenencia. Y tú relacionas esto con el Frente Amplio. Totalmente. No con el Frente Amplio, con los dirigentes del Frente Amplio. Con los dirigentes del Frente Amplio más públicos, digamos, ¿no? Partiendo por el evidentemente, a un partido tan grande no está constituido solamente por gente de un sector social, pero en el caso del Frente Amplio, las dirigencias más notorias, por supuesto. Partiendo por el presidente de la República, que es de una clase privilegiada en Punta Arenas, ponte tú. Claro, es una clase media alta de Punta Arenas, de Magallanes, que es bien particular también. El mundo en Magallanes es muy distinto a lo que podría ser el Valle Central. ¿Ya? En un colegio privado, si no el más caro, uno de los más caros de la región, en fin. Entonces, que abraza esta cosa de estos como gestos que en determinados momentos carecen de profundidad. Uh-huh. Y que ya entro en el juicio político, que no tiene que ver con este libro, lo hacen ser sumamente contradictorio entre sus discursos y su Ahí eso es un germen de contradicción. Totalmente. O sea, tú no puedes decir, no me importa, como lo dijo hace unas semanas, meses, ¿no? Una semana, no me importa lo que diga la élite, porque yo paso de la élite, ¿no? Que fue lo que dijo el presidente Boric, al presentar el documental de Gabriel Valdés, sobre la vida de Gabriel Valdés Subercaseaux. O sea, ¿te importa la élite o no te importa la élite? Claro. Oye, y pasará algo aquí interesante lo que tú dices, ¿eh? Porque este bajismo, finalmente, cuando llega a ser parte ya de la élite y se encuentra a sí mismo siendo parte de esta élite, porque sus padres lo han sido, porque sus madres lo han sido, porque pertenecieron al poder desde la concertación, pasa etcétera, lo que pasa en la concertación. Sienten que están en su territorio, ¿no? Pero eso aparece, en cada momento de crisis aparece. Ya. Aparece la verdad. Y va a aparecer. Entonces es inevitable. Y terminan dentro de un club. ¿Tú crees que en Chile el poder es un club? ¿O se ha transformado, tiende a transformarse en un club? Esto llamado, por ejemplo, sí, no, a ver, Partido del Orden. Una idea, no es como una idea muy novedosa, sino no, pero que dentro de lo que es los ciúticos. El poder en Chile está súper concentrado, es súper concentrado. Quienes toman las decisiones a nivel del dinero, digamos, tienen un rango de pertenencia social súper restringido. Vienen de los mismos colegios, claro. Vienen de las mismas universidades. Había un ranking que yo menciono en el ciútico que se volvió a replicar, que yo menciono en el ciútico, por lo tanto, lo vi el 2007, lo tomo del 2007 o 2006, que se volvió a replicar hace poco, 2023, ponte tú. Ya. No ha cambiado nada. Es más, en algún caso se restringió el número de colegios y el número de facultades de donde vienen los directores de empresa, los gerentes principales, etc. O sea, la gente que toma las decisiones que nos afectan a todos. Entonces, sí, en ese sentido, por la restricción que existe para acceder a esos lugares, puede compararse con un club. Oye, el caso Hermosilla, ¿cómo lo se puede analizar desde el punto de vista como también? Una tragedia, una tragedia para él, digamos. Pero claro, pero un personaje que estudió en un colegio público, claro, nacional. Después se va a la Católica, me imagino, a la Escuela de Derecho, donde estaba una élite importante ahí, pero el sentido de... Y lo que pasa también en la Suprema... ¿Tú decís por el título claro, del libro? Con los ciúticos, el advenimiento de querer pertenecer, el afán del dinero también, o el poder que él quiso o amasó en alguna oportunidad. ¿Cómo se transforma? ¿Qué personaje sería este, no? Hermosilla dentro de este ambiente. Como personaje, un gran personaje. Como personaje de un drama, digamos. O de una serie, para ponerlo en términos modernos, como Succession. Ahí tenemos un gran personaje. O sea, el personaje del aventajado de la familia, que a su vez es hijo de un señor que forja un nombre y forja una fama dentro de un cerrado mundo de los abogados, de los estudios de abogados en Chile, también viniendo desde un lugar distinto del sí. privilegio,
Nureldin Hermosilla, forja este estudio, tiene este hijo aventajado, que es Luis Hermosilla, tiene a otro hijo menor, que es Juan Pablo Hermosilla, y que los dos, de alguna manera, dan un lustre a un apellido que es un apellido común, digamos, que no pertenece al apellido a los apellidos de los Vinosos o del mundo de los abogados, de los grandes estudios de abogados en Chile. Se acerca mucho se empieza acercándose al poder, primero eligiendo la escuela, no sé si es escuela o facultad de Derecho en la Católica. No, tampoco sé. Puede ser. Que dejemos esa duda, que digamos que representa un mundo muy particular. O sea, entrar a Derecho en la Católica, independiente de tus aspiraciones como profesionales, es una declaración. Sí. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque en parte de tu libro, que está re interesante, traes entrevistas a una persona que dice que es la nieta de Leodoro Yáñez. Echeverría, puede ser, ¿no? La Carmen, sí. Ya, ella dice, mi abuelo era pobre porque nació al norte. A Leodoro Yáñez lo ningunearon Claro, mucho. porque nació al norte del Mapocho, en La Chimba, sí, que es lo que hoy sería, no sé, sí, Recoleta, todo lo que está al norte del Mapocho. Porque en esa época el poder se dividía de norte a sur. Santiago, claro, la idea de la cartografía de Santiago y hoy se era hasta los 50 era venir del otro lado de la Chimba, era venir del mundo popular. Claro, aquí voy yo, que hay un sector o hay ciertos personajes, pensando en Eleodoro Yáñez, hace no sé cuántos siglos, un siglo casi, o pensando en Mosilla, que se validan entrando a este mundo. Claro, que donde no lo valía el apellido son en su momento, lo que es la dinámica es la cooptación por el matrimonio del personaje, porque es un hombre el que asciende, casi nunca una mujer, porque la mujer hasta ahora, hasta hace muy poco, tenía que resignarse a un rol secundario. Entonces, la resignación a un rol secundario significaba no hacer carrera profesional. Entonces, para la mujer siempre va a ser todo más difícil. Y hasta hace muy poco ese ascenso estaba reservado para los hombres nomás. Entonces, el hombre era el que estudiaba la carrera, el hombre era el que podía tener un éxito político como Alessandri Palma y ser cooptado por la élite. Alessandri, que en esa época el apellido Alessandri valía poco. Claro, entonces ser cooptado con la élite y a través de matrimonios y a través de ser aceptado familiarmente, con el tiempo, con los hijos y los nietos, son parte ya de ese mundo. Dentro de la actualización que tú traes en esta nueva edición de Ciútico, está la xenofobia. Ajá. ¿Cómo se ve la xenofobia dentro del Chile de hoy? Veamos un extracto de tu libro y lo comentamos. Por ejemplo, tú dices, la peor cara de esa migración, la del crimen organizado acompañado de una violencia delictual desconocida en nuestro país, sirvió de argumento sólido para que el prejuicio xenófobo cundiera a partir de los años de la pandemia. Surgió un nuevo escalafón para ejercer el maltrato, un objetivo aún más despojado de poder que las personas de clase baja, la del migrante haitiano, colombiano o venezolano pobre, una realidad que en 2008 no existía. Así es. En 2008, hasta principios de los 2000, la nueva migración latinoamericana era la migración peruana, que era mucho menor. Las comunidades, hasta esa época, las comunidades extranjeras en Chile, las más numerosas eran la peruana y la argentina. Esto en los últimos años ha cambiado, o sea, es un mundo totalmente distinto. Y claro, en el caso de los haitianos era francamente racismo. A ver, hay un término que es mucho más preciso en este caso que xenofobia, que yo creo que es aporofobia, que es la fobia o el rechazo al pobre. Al pobre que viene de otro lugar, que tiene otras costumbres, que tiene otro acento. Es distinto a un venezolano pobre que llegue a un venezolano con dinero que llegue. Claro, pues de hecho la primera ola de la migración venezolana eran personas de clase media, profesionales. fue
los últimos años los últimos 5 años que empezó a llegar ya una ola de personas más de pueblo, y dentro de ese mundo popular, evidentemente, o sea, es un hecho, venían personas con un prontuario criminal, o sea, entonces eso hace mucho más difícil el límite. Claro, el límite y analizar el asunto, porque hay que tener mucho cuidado. Pero claro, el rechazo, cuando yo creo que el ser humano en general es cruel, que todos tenemos un grado de crueldad muy importante, que siempre tenemos que estar poniéndole límite a esa crueldad. Y yo creo que en los sectores más desprotegidos sufren y han sufrido más crueldad a lo largo de su biografía. Por lo tanto, cuando aparece un grupo sobre el que esos que han sufrido la crueldad, el rechazo, el desdén, el menosprecio, pueden ejercer su propio desdén y menosprecio, lo hacen. ¿Qué te parecen, por ejemplo, dentro de lo que tú estabas diciendo, declaraciones como la siguiente, Óscar? Que lo dice Yasmani Acosta, cubano, ¿no? Sobre la posibilidad de ser el abanderado en Chile en París. ¿Te acuerdas de esta polémica? Sí. Siento que todavía existe xenofobia, decía, ¿no? Tras rozar la medalla de bronce en Tokio 2020, el luchador Yasmani Acosta se prepara a cara a lo que sería París 24. Claro, Yasmani Acosta es descendiente africano, ¿no? Afroamericano. Es un señor cubano, afro, que viene a Chile, deportista, que se queda en Chile. Claro, en cambio me imagino que si hubiese sido Ben Britton, quien no hubiese representado, no claramente, sí, a ver, ese problema de abanderado. Claro, no, pero es que pero la como sociedad era un chilena afrodescendiente es una sociedad racista. O sea, el racismo es un fenómeno universal. Lo que pasa es que la forma de llevarlo a la práctica y de ejercerlo cambia. Yo creo que en Latinoamérica se ejerce de una manera en la que clase y raza están muy entremezclados, entonces el clasismo muchas veces está muy teñido por esa ¿cómo decirlo? Pigmentocracia que nosotros construimos, o sea, grados de blanquitud que hacen a alguien más respetable que a otra persona en contraste. Y en el caso de, por ejemplo, un deportista de élite que decide, como tantos deportistas de élite cubanos que deciden abandonar o quedarse en el país al que llegan y optar a la nacionalidad de otro país para seguir siendo deportista, para ese señor hay que agradecerle, digamos, porque va a representar al país y va a ganar medalla. O sea, es un señor pero que lo su que condición, hace su piel, para este público claro, pero ese es un problema interno de una identidad que simula ser blanca sin serlo y que valora lo blanco por sobre lo oscuro, sobre la piel oscura, cuando la mayor parte de los chilenos somos morenos. Y somos una mezcla con una proporción indígena importante y en algunos casos con una proporción afro importante. Nos quedan un par de minutos, Óscar, pero otro contexto evidente, ¿no?, del cual saca esta nueva edición de Ciútico es los 5 años del estallido social que se cumplen ahora en, no sé, 3 semanas más, ¿no? ¿Cuál es el análisis que tú haces de si fracasó o no ese estallido social? 2 proyectos fracasados también constitucionales, partiendo por el que da vida, no se da vida después del estallido social. Es que yo creo que no hay que pensarlo como que un estallido es signo o da pie para un triunfo o un fracaso. El estallido en sí es el signo de que había un orden que es insatisfactorio, muy insatisfactorio para mucha gente. Las movilizaciones daban cuenta de eso. Lo que pasó ahí es un signo de fracaso en sí. Algo fracasó,
antes, algo estaba fracasando. No, pero el sentimiento o el ideario de cambio, que al menos uno y de ahí uno en tradujo adelante, de esto. claro, eso en algún momento se trató de encauzar hacia un cambio y ese cambio no se verificó. Imagínate Entonces tenemos que, dos fracasos. Ya, pero espérate, ¿cómo? Disculpa, estoy con alergia. Pero uno de los grandes rayados, ¿no?, emblemáticos de todas estas imágenes que estamos viendo era no fueron 30 pesos, sino 30 años. Sí. Y a la vuelta de la esquina tenemos un gobierno que es una nueva concertación, con muchos de los protagonistas de esa concertación siendo parte de él. Espera, yo no creo que sea una nueva concertación. La concertación tuvo un éxito. No, te lo digo básicamente porque... Y llegó a ser exitoso en un momento. ¿Ya? Este nuevo gobierno no ha sido exitoso en nada. ¿Ya? Yo voté por este gobierno, pero este gobierno las cosas que pudo haber hecho bien y que tenía por seguro haberlas hecho bien, las ha hecho mal. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como cultura. Ya. ¿Tú crees que está al debe este gobierno respecto de lo que fue la concertación? Te lo digo básicamente porque hay muchas personas importantes de la concertación que están en puestos vitales del gobierno. Bueno, sí, porque se dieron cuenta en un momento que no podían manejar el Estado y tenían que encontrar gente que sí conociera el Estado. Y claro, ahí entra Carolina Toá, que se ha tenido que echar sobre el hombro el tema de la seguridad, que en este minuto es un gran tema. Se me van otros nombres, la tengo en la cabeza por el bullying que sufre Carolina Toá por parte de la oposición. Además que la jefa de gabinete, así que... y además una presidenciable, por eso me parece Claro. que le pegan tanto. Pero básicamente, ¿por dónde pasa, crees tú, entonces, este fracaso que tú ves en este gobierno? ¿Por qué? ¿Hay un fallo de nueva generación? ¿Hay una falta de experiencia? ¿Hay mucho bajismo, ¿no?, poniendo palabras? Yo creo que no creo que haya solamente un factor, yo creo que son todos esos factores mezclados, porque finalmente, a ver, la juventud no es una virtud en sí misma. No. Y se pasa con el tiempo. Sí, se pasa con el tiempo. Yo creo que esta gente ya a los 35 no eres joven. Entonces, aquí hay gente que estira demasiado la juventud. A los 30, según las estadísticas, tú dejas de ser joven y todos debiéramos acostumbrarnos a eso. Dicho eso, sí, una soberbia y una frivolidad. A mí me impresiona la frivolidad del Frente Amplio para enfrentar las cosas, para enfrentar los problemas, para dirigirse a las críticas, para aceptar o no aceptar, no las aceptan nunca, para digerir las críticas que le hace gente que votó por ellos y que a la hora de la primera crítica reaccionan de una forma sectaria y súper agresiva. Yo creo que eso ha sido una característica, la frivolidad, la superficialidad con la que se tomaron la responsabilidad de hacer este gobierno, una responsabilidad que les quedó grande desde arriba hasta abajo. Ciútico, de Óscar Contardo, Arribismo, Abajismo y Vida Social en Chile, la nueva edición de un libro que decía Óscar ya, un clásico, como 16 años desde que lo lanzaste, ahora una nueva 16 recapitulación. años, tenía 20 y una nueva mirada. 20 años de periodismo tenía Óscar. No, más o menos. Gracias, Óscar, por haber venido. Muchas gracias a ti por invitarme. Que estés muy bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde el Living Ciudadano de Vía X. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.